Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito. Señal del nuevo milenio. El hombre, centro de la creación. Su destino se debate entre el bien y el mal para alcanzar un equilibrio. En su constante búsqueda, muchas veces ha caído en la oscuridad de los enigmas. La reencarnación es un tema que nos llega a todos. Estamos inmersos en esta nueva búsqueda, en esta investigación. Queremos saber si es verdad, existe o no existe. Así es, precisamente los teléfonos que ustedes tienen en pantallas, que pronto van a salir, están abiertos para que usted nos llame, nos comente y, ¿por qué no?, nos cuente inclusive si ha tenido alguna experiencia, si se ha hecho una regresión, qué ha vivido, qué ha sentido con respecto a este tipo de experiencias, de este tipo de momentos y etapas que tenemos los seres humanos, de intrigas por dentro. Eso es lo que vamos también a analizar esta noche, ¿verdad, Rafael? Así es, Marisol. La definición de reencarnación, según los libros que hemos investigado, es que Dios nos da múltiples oportunidades para encarnarnos, para así ir evolucionando, ir perfeccionándonos, ir conociendo más, abriendo nuestro entendimiento, ganando conciencia, poder perdonar nuestros errores o pagar nuestras culpas, o el famoso karma, como lo llaman, y a través de esto poder realmente dejar a nuestros deseos satisfechos aquí en la tierra y poder seguir regresar a Dios. Dentro de esto, pues, siempre ha existido una polémica con la religión principal nuestra, que es la católica, de que si fue aceptada o no fue aceptada en sus principios, en sus comienzos en la religión católica, y luego parecería indicar de que fue rechazada, fue anematizada. Entonces, el programa de hoy de noche pues se trata de esto, ¿no? De buscar o tratar de encontrar respuestas. Por lo menos vamos a hacerlo de la forma más honrada. Los panelistas que tenemos son de primera, Marisol, y esperamos que todos lleguemos a una conclusión. Así es, Rafael. Ahí están los teléfonos precisamente en sus pantallas para que usted nos llame y se comunique con nosotros, como lo habíamos dicho antes. Y ahora, ya que hemos escuchado un poquito sobre de qué se trata la reencarnación, una pequeña explicación que nos ha hecho Rafael, vamos a escuchar a personajes destacados de nuestro medio. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que toda persona tiene su tiempo de vida y no es posible que después de que esa persona muera, si ha sido un ser humano muy malo, viva a través de otra persona. Lo que sí, como cristiana que soy, como mujer de fe, creo en el alma, que es lo que nos identifica. Es una posibilidad del ser porque aparentemente estamos para vivir 1, 2, 3 o 4 veces. No sé exactamente la razón o el por qué, pero si hay una determinación de arriba, es muy probable que la reencarnación exista. Pienso que la muerte es definitiva, en un sentido, obviamente, pues la materia sigue produciendo energía, y si a eso podemos llamarle una manera de reencarnarse, en el hecho de que vayamos a formar parte de los minerales y de los... Bueno, yo no entiendo de la química del asunto, pero claro, formamos parte de la tierra, y si es que nos entierran y si nos queman, pues formamos parte de un polvo que a su vez irá al agua o lo que sea, pero no. Sí, creo en la imaginación, en la fantasía, en la poesía, y por último creo que tampoco tengo la última palabra, que cada uno tiene o tenemos el derecho de creer en aquello que nos ayude a ser más felices, siempre que no caigamos en el fanatismo. Intentemos, digamos, sujetar a los demás a nuestras creencias, ¿no?
A mí se me hace que una sola vida es demasiado corto espacio para realizar todo lo que uno debe realizar en su existencia. La idea está de que si todos los hombres somos iguales, como es un poquito el sentimiento que uno tiene, ¿por qué todos somos tan desiguales? En la vida nadie es igual a nadie, entonces ¿por qué somos tan desiguales? Entonces con la idea de la reencarnación, yo pude comprender que todos somos iguales, pero cada uno está en una etapa de su camino, y por eso la desigualdad. Nadie está en la misma etapa exactamente de nadie, sino cada uno está en su propio puesto, ¿no? Tenemos cuerpo y tenemos espíritu y tenemos alma, pero el alma es mientras nosotros vivamos, porque no solo somos nosotros el cuerpo físico, la carne, el hueso, sino también somos inteligencia, sentimientos. Por eso hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que realizan buenas acciones que tienen que ver naturalmente con la naturaleza humana, y hay personas extremadamente malas. Pero una vez que nosotros acabamos y dejamos de este mundo, nos llevamos nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu. Yo creo en la resurrección. Bueno, ya hemos escuchado entonces un poco a los personajes conocidos de nuestro medio. ¿Qué opinan? Unos dicen que sí, otros dicen que no. La regresión es uno de los métodos más conocidos para realizársela. Es a través de la hipnosis, que consiste en un sueño profundo, en llegar a un sueño profundo a través de la forma hipnótica. De la forma hipnótica que lo realiza un hipnoterapeuta. En días pasados, Rafael realizó precisamente una regresión. La persona quien fue sugestionada, o mejor dicho, hipnotizada, nos ha pedido que guardemos su identidad, respetando el pedido de esta persona. Adelante. Tenemos a la protagonista aquí en vivo, en nuestro set de esta experiencia. Ella prefiere mantener su identidad oculta, pero vamos a conocer un poquito y que nos cuente ella misma qué fue lo que sintió. Carla, bienvenida. Gracias. Gracias por colaborar con nosotros y estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a hacerte la reencarnación, la regresión? Bueno, a mí lo que me motivó es, para empezar, yo soy católica, pero igual yo sí creo en la reencarnación. Personalmente no creo que haya en eso una contradicción. Y creo que las vidas anteriores que hemos tenido y en la actual tenemos una misión que cumplir. Y mi interés al hacérmela fue un poco descubrir qué pasó en alguna vida anterior que me permita conocerme y entenderme mejor actualmente, ¿no? En base a lo que estoy haciendo, en base a cómo puedo realizarme mejor como ser humano, ¿no? Esa fue mi intención. ¿Y fuiste predispuesta a algo? ¿A ver algo? Bueno, sí, realmente sí. Yo esperaba ser, no sé, algún personaje de la historia que admiraba, era en otro sitio y pues... ¿Dónde querías ir? A Italia. ¿A Italia? Sí. Ya. Sí. ¿Y te topaste con? Con Austria. ¿No esperabas ver eso? No esperaba. Es más, cuando empecé, la visión era tan linda, el sitio era tan bonito que yo realmente estaba en un estado consciente, ¿no? Y me cuestionaba, pensaba que pues seguramente eso que estaba viendo era recuerdo de alguna película, de algo, no sé, o sea, realmente me sorprendió que esas imágenes vengan a mi mente, ¿no? Carla, entrando particularmente ya en la regresión, aparte aclarándole al público que no es el lugar más idóneo un set de televisión para hacer una hipnosis, es una cosa muy privada, muy íntima, había un poco de ruidos en algunos momentos, pero de todas maneras quería preguntarte, ¿tú te situaste dentro de esa vida? ¿La sientes como una imaginación tuya? ¿La sientes como un recuerdo lejano? Me acuerdo que en algunos de los momentos tú estabas conversando con otras personas y supongo que era un dialecto austriaco, probablemente. ¿Entendías a estas personas? Bueno, realmente sí y no. Creo que fue parte de mi imaginación porque pues
no vi absolutamente nada que me permita relacionar con mi vida actual. Ninguna persona, nadie me era cara conocido. Pero cuando yo veía estas imágenes, las veía a través de mis ojos. Es decir, nunca vi mi rostro, nunca me vi reflejada en un espejo. O sea, estabas dentro de la persona. Sí, estaba dentro de la persona. Y me veía así como me veo ahorita, no es decir que por los contornos de los ojos me veo la figura, ¿no? Dentro de un cuerpo. Dentro de un cuerpo, exactamente. Y en las diferentes etapas, edades en las que venían las imágenes, ¿no? O sea, cuando era una niña me veía dentro del cuerpo de una niña, cuando era una joven dentro del cuerpo de la joven, y cuando era abuela dentro del cuerpo de la abuela. Y pues... Esto del dialecto, ¿me podrías explicar cómo es posible que tú hayas entendido, que veías que este personaje entendía este dialecto? Ahorita y en ese momento yo no entendía lo que ellos hablaban, pero viendo las imágenes, había relación con las personas. O sea, si estaba, en el momento en que estaba en el mercado, esta mujer hablaba, ¿no? Y chismeaba y todo, hacía las compras y se entendía con todo el mundo. Yo no entendía, conscientemente yo no entendía, pero esta mujer sí. Cuando jugaba con los niños, igual. Cuando estaba en su vida, en su hogar, igual, ¿no? Pues ella sí, yo no. ¿Por qué crees que esto es producto de tu imaginación, Carla? ¿No piensas que si fuese producto de tu imaginación, hubieras visto lo que querías ver? ¿Hubieses visto Italia? ¿Hubieses visto este personaje que tú te imaginabas? Sí y no, porque realmente, pues, mis dudas son también porque toda esa vida que yo vi fue una vida como de un cuento de hadas, muy sencilla, era una campesina más del pueblo, incluso no había estudiado, se dedicaba a sus labores del hogar, pero igual era una vida plácida, llena de felicidad, y pues me parecía más parecido a un cuento de hadas que a una vida real. Y por otro lado, no, yo he estado en Salzburg y nunca tuve la sensación de que ya había estado ahí. ¿Conoces el lugar? ¿Has estado antes? Sí, he estado. ¿Pero has estado en ese lugar preciso? Perdona, Marisol, que interrumpa. No te preocupes. ¿Has estado en ese lugar preciso de tu visión o en la ciudad de Salzburg? Bueno, lo que pasa está que, si bien hay la parte antigua de la ciudad que está ahí, también es verdad que debe haber habido un cambio, ¿no? De entonces ahora. Por supuesto. A lo mejor ni siquiera era Salzburg, a lo mejor era algún otro pueblo, ¿no? Tal vez si veo el sitio puedo sentir algo, pero nunca había estado antes, o sea, y cuando estuve allá nunca sentí que ya había estado ahí, ¿no? Entonces, por ese tipo de motivos tengo dudas de si realmente fue o si fue un producto de mi imaginación, ¿no? Esta experiencia, Carla, ¿te ha dejado una ventana abierta ahora en tu vida? ¿Cómo te sientes hoy, el día siguiente? Hablemos del día siguiente. ¿Cómo te sentiste el día siguiente de la regresión? Bueno, era como que estaba despierta, pero como que todavía seguía viendo las imágenes con la misma claridad con las que las había visto en el momento de la regresión, ¿no? ¿Pero en tu vida? En mi vida, pues, me sentía muy feliz, plácida, ¿no? O sea, lo que vi realmente me dejó mucha paz, mucha calma, un poco en base a lo que yo soy, me afiancé más, entendí mejor, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, o sea, fue una experiencia bastante relajante. ¿Te lo volverías a hacer? ¿Tienes curiosidad? ¿Quieres saber más? Sí, para ser honesta, sí. Sí, quisiera descubrir si efectivamente eso es una vida anterior o fue producto de la imaginación. Me gustaría poder descubrir. Como ven, Carla, nuestro sujeto, tiene sus dudas si es un producto de su imaginación, si eso fue una cosa real. Ella ansiaba estar en Roma en una época antigua y ser un personaje conocido, sin embargo se dio que su imaginación, un recuerdo anterior, simplemente la llevó a una vida normal de campesina, a una etapa muy feliz de su vida. La historia de la reencarnación no es más que un favor de la fantasía que nos hacemos los seres humanos, porque no nos resignamos a ser mortales. Y a veces cuando esta vida nos resulta desagradable, nos imaginamos otra, y en esa medida nos sacamos disculpas para no cambiar lo que tenemos que cambiar aquí en el planeta Tierra. Como les habíamos anticipado, tenemos en nuestro set a la persona que se sometió a una regresión
y su vida anterior fue aquí en el Ecuador, Marisol. ¿Cómo tú sabes de Rafael? Porque tú has hecho muchas regresiones en tu vida. Lo más común es que la gente, cuando se hace una regresión, haya vivido en otros países, en otras culturas, en épocas milenarias. Pero este caso es súper especial, porque es en el mismo país en el que él nació, y no sé si tú has conocido de casos tan comunes. Sí, mira, en realidad es muy extraño. En cerca de 1.380 casos más o menos, que es lo que he hecho en estos 8 o 9 años. Solo 2 o 3 ocasiones me ha tocado tener la experiencia de personas que han vivido aquí anteriormente, aquí en este país mismo. Bueno, entonces ahora entremos en materia y estamos con Pedro. Gracias, Pedro, por estar aquí y queremos hacerte unas preguntas. ¿Cuál es tu edad, Pedro? Quisiéramos saber cuál es tu edad. 15 años. 15 años. ¿Estudiaste aquí en Quito? ¿Vives acá? Sí. ¿Ya? ¿En qué colegio? Bueno, tenemos que... Bueno, nuestro invitado nos ha pedido... Prefiere que mantengamos en secreto. Sí, mil perdones. Claro. Tú, del estrato social en que tú te hayas crecido, ¿es medio, alto o bajo? Alto, se podría decir. ¿Ya? ¿Alguna vez tú estuviste en el lugar que describes en tu regresión? ¿Has tenido noción de esa zona? ¿Algún familiar tuyo ha vivido por ahí? Es decir, ¿alguna referencia de la zona que tú mencionas en tu recuerdo anterior? No, nunca. Nunca. Cuéntanos qué fue lo que viste, Pedro. Lo que más o menos vi fue el campo, el campo a lo que yo llamé las Pampas. ¿Ya? Sí. ¿Que está en dónde? ¿En Babahoyo? Cerca. Cerca de Babahoyo. Sí. Vi vagas ideas, no tengo mucho, pero vi cosas así, de ese estilo, ¿no? ¿Ya? No muy claro. ¿Quién eras? Cristian Cedeño Sá. ¿Ese era tu nombre? Sí, ese era. ¿Te acuerdas claramente que ese era tu nombre? ¿Tú lo decías? Sí. Cristian Cedeño Sá. ¿Qué edad tenías, Cristian, en esa vida, Cristian? En esa vida, cuando yo morí, tenía 28 años. ¿Qué hacías en la zona? ¿Te acuerdas tu nacimiento, dónde estuviste, cómo te criaste? Más o menos. Yo no tuve padre ni madre en mi anterior vida y trabajé en el campo siempre. Y yo digo ahí que hay una persona la cual me cuidaba, se llamaba Berta. ¿Ya? Berta. Sí. ¿Le pudiste ver la cara? No. ¿No? ¿Alguna otra persona? Más o menos. Yo vivía con una persona que se llamaba Cristina. Ya. Más ¿Esposa? o menos. Sí. Ya. Más o menos la pude reconocer. Tenía el cabello largo, negro, era baja. En tu juventud entiendo que tú estuviste en una institución, te recordás que estaba en un orfelinato. Claro, cuando era muy pequeño estaba en un orfelinato. ¿No tenías padres? ¿O te recuerdas algún nombre, algo que te relacione con ellos? No. ¿No recordaste nada? No recuerdo. Ya. ¿Tu estrato social era? Campesino. Campesino. Sí. ¿Tenías estudios? ¿Sabías leer algo? No tenía estudios, pero por eso trabajaba del campo. Yo no tenía cédula. ¿No tenías cédula? No. Ya, por eso deduces que eras analfabeto. Claro. ¿Llegaste a ver el momento de tu muerte? Más o menos. ¿Cómo fue? Cuéntame. Yo cruzaba una calle. ¿Ya? Y pasó un auto, yo crucé sin mirar y solo recuerdo que me dolían mucho las piernas. ¿Sentiste el impacto? Sí. Cuéntame una cosa, Pedro. ¿Por qué tú crees en la reencarnación? ¿Por qué te sometiste a la regresión? Yo lo hice porque siempre tuve mucha curiosidad sobre el tema. ¿Ya? Y yo creo que sí, debe de existir. ¿No crees que esto puede ser producto de tu imaginación? Un poco. Algo de esto puede ser, pero yo creo que la mayoría debe de haber sido verdad. Es decir, tú no te sometiste, Pedro, a una regresión porque tenías problemas psicológicos, acudiste a un psiquiatra, a un psicólogo, tenías problemas de hábitos. No, yo lo hice por curiosidad. Tienes una vida normal, tranquila, equilibrada, y simplemente fue un acto de curiosidad. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia anterior?
Sí, hace más o menos 3 años. Ajá. Tuve la misma experiencia. Dije más o menos cosas que coincidían. ¿Ya? ¿Qué sentiste? Fue diferente, ¿Cómo porque fue? en ese momento yo tuve un poco de problemas, porque me dolía mucho la cabeza. ¿Durante la regresión? No, después. Después. Los efectos. Sí, y tuve pesadillas. ¿No podías dormir? No podía dormir. ¿Durante cuánto tiempo? Durante más o menos unas 3 semanas. Ya. Pero esta vez no te pasó nada. No. La primera, normal, la primera regresión fue hecha por un familiar tuyo. Sí. Después de 3 años se vuelve a investigar esto y se la hace un profesional en la materia, una persona que sabe conducir una hipnosis, que es un hipnoterapeuta, un doctor en psicología. Exacto. Esto es importante lo que acaba de mencionar, porque siempre es bueno hacerlo con personas profesionales, ¿no? Eso sí es una recomendación que lo hacemos. Estás, como última pregunta y por curiosidad, ¿tu familia tiene algo que ver con lo esotérico? ¿Has oído hablar a tus padres sobre las regresiones? ¿O por qué tienes esta curiosidad? Si tienes apenas 15 años, generalmente los chicos a tu edad, y eso es una de las intrigas más grandes que tengo yo, o sea, ¿cómo se puede inventar un chico de 15 años de esta historia? Un chico de 15 años a tu edad lo que quiere hacer es jugar fútbol, yo qué sé, deportes, el colegio. ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Desde cuándo? Desde que era pequeño, desde que yo me acuerdo, sí, siempre me gustaron estos temas y no, mi familia nunca ha estado involucrada en este tipo de circunstancias. Una pregunta final, Pedro. Al hacerte la regresión, ¿tú esperabas esta clase de vida que nos has contado, ser un campesino, ser analfabeto, morir atropellado? ¿O a lo mejor esperabas también una gran vida, ser hijo de ricos, de millonarios, tener un estatus? ¿Te decepcionó tal vez? La primera vez no me decepcionó, más que decepción me dio pena. Pero no, yo había escuchado que en cada vida uno evoluciona, entonces yo sí esperaba que haya sido... ¿Estás satisfecho? Sí. Bien, como este caso nos llamó tanto la atención, conversar con Pedro, de 15 años, como ustedes ya lo han escuchado, nosotros no nos quedamos ahí. Nuestro equipo de investigación decidió dar búsqueda a este caso. Así que viajaron, algo investigaron y les tenemos las imágenes para ustedes a continuación. Al no poder encontrar las Pampas en ningún mapa común, nos dirigimos al Instituto Geográfico Militar, donde nos informaron que este lugar está ubicado cerca de Balsar, en la provincia del Guayas. Luego, en el registro civil, tratamos de averiguar si realmente la persona a la que él menciona en su regresión, Cristian Cedeño, había vivido y muerto en esta localidad. Desgraciadamente, la burocracia de esta entidad pública no nos permitió avanzar mucho, pero sabíamos que él había estado en un lugar con muchos niños, cerca de Babahoyo, y nos dirigimos a esa localidad. Descubrimos que en Barreiro, a la salida de Babahoyo, existió un asilo donde acudían niños y jóvenes de los alrededores que no tenían dónde vivir. Hoy recibían de 10 años, de 5, hasta de 3 los dejaban. Pero había una señora que se encargaba de estos niñitos. ¿Cómo se llamaba la señora? No recuerdo. Y aquí había gente de todas partes, había alumnos, de todas partes. De la sierra, de Guayaquil, de Quevedo, de Vince, de Naranjito, Naranjal, de todas partes había gente aquí. ¿Y se quedaban ahí los niños? El padre Marco ahí les daba todo. Todo, desde el comida, donde dormir. El padre Marcos Benetazo, fundador del asilo, los recogía y les daba una educación. Al morir el padre Marcos, ya hace más de 20 años, los vecinos se tomaron el lugar, llevándose la mayoría de los bienes. Preguntando, llegamos hasta el señor Blasio, quien logró salvar algunos de los libros con datos de la época. Rebuscando en los libros, porque todo el mundo votaba, o sea, ya los destruían todo. Entonces, en el libro yo vi que decía Pedro Blasio. Y enseguida cogí ese libro es mío. Es por eso que yo tengo los libros y en los que ustedes buscan. O sea, todo eso iban a demolerlo. Todo lo quemaban ya, porque eso no valía.
pero justo porque vi mi nombre, entonces recogí el de todos mis compañeros. Hoy mi casa sirve de albergue para todos los ex huérfanos del asilo San José. Desgraciadamente, no eran de las fechas en que Cristian podía haber estado en el asilo hace 20 años. Pero luego encontramos que cerca de Babahoyo existe una hacienda también llamada Las Pampas, donde según la regresión indica, pudo haber vivido Cristian Cedeño. Ahora, ¿cómo se explica que nuestro caso haya mencionado en su regresión lugares de los que poca gente tiene conocimiento y en un entorno totalmente ajeno al suyo? Como vieron en esta investigación, hay cosas importantísimas. Por ejemplo, Pedro no tiene ningún vínculo con la zona de Babahoyo, nunca ha estado ahí, no tiene referencias, no tiene familiares que vivan ahí. Sin embargo, él menciona en su regresión esta zona llamada Las Pampas, que efectivamente existen, pero no es un lugar conocido por la mayoría de los ecuatorianos, a excepción de los que viven en la zona. En segundo lugar, existió un orfelinato, efectivamente, que este fue destruido en el año 82 más o menos. Es decir, datos que no podía él adivinarnos ni sabernos. Es decir, hay un vestigio. No pudimos concluir la investigación por falta de tiempo, porque no tuvimos todo el apoyo necesario del registro civil para investigar en esa zona, aunque nos dieron una información aparente de Marisol de que sí había existido un hombre con este nombre, Cristian Cedeño, y que había muerto atropellado. Pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que seguir investigando. A propósito, y hacemos un llamado por el canal, si alguien conoce o conoció de la vida de Cristian Cedeño, o sea, alguien lo conoció en vida, falleció en el año 77, 78 más o menos, por favor, le rogamos que se comuniquen con nosotros para darnos información. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. Para seguir con el programa y conocer más sobre el tema del día de hoy, hemos invitado a personas importantísimas con su opinión, con su experiencia y que nos van a aclarar estos puntos. Vamos a escuchar argumentos en pro y argumentos en contra de este tema. Hemos invitado al doctor Enrico Bonfanti, que es psicólogo clínico, tiene una maestría en hipnosis, es experto en hipnoterapia, es doctor en comportamiento humano y tiene estudios de teología realizados en Estados Unidos. Nuestro siguiente invitado que tenemos en nuestro panel y que agradecemos también a todos mucho su presencia es el doctor Carlos Montúfar. Él tiene un PhD en una maestría en física, profesor de física matemáticas en la Universidad San Francisco. Muchas gracias, Carlos. Continuando con la presentación de nuestros invitados, tenemos al doctor Edmundo Tomaselli. Él es psicólogo clínico, tiene un ciclo doctoral en filosofía, tiene un posgrado en psicología clínica y está por editar su tercer libro que se llama Vórtice y tiene algunos, entre otros uno titulado Principios Cuánticos aplicado a la psicología. Y por supuesto en nuestro panel no podía faltar la presencia de Monseñor Antonio Arregui, obispo de Ibarra, doctor en Derecho Canónico y doctor en Leyes. Señores, bienvenidos. Para continuar con el programa y comenzar el panel, vamos a preguntarle a nuestro invitado, el doctor Montúfar, ¿cuál es la opinión de la ciencia sobre estos temas? ¿Por qué no han sido investigados? ¿Qué es la ciencia? Quizás podríamos comenzar por ahí, doctor. Gracias, Rafael. Mira, desde el punto de vista científico, yo creo que es primero explicar básicamente qué se entiende por la ciencia, ¿no es cierto? La comunidad científica está dedicada a hacer sentido del mundo observable. Creo que es importante tomar en cuenta que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y para poder entendernos a nosotros es importante entender el funcionamiento de este majestuoso sistema que se llama el universo. Y para eso se trabaja a través de un método científico que es un proceso que todos conocemos, que es a través de observación, experimentación, duda, conclusiones, se vuelve a dudar,
hasta llegar a una posible teoría de lo que puede ser un evento. Más que todo, lo que interesa a la ciencia es reconocer patrones. Patrones, eso quiere decir eventos que de alguna manera son repetidos y que de alguna manera se los puede analizar y estudiar y de alguna manera especialmente cuantificarles. En el caso de la hipnosis, usted ha sido testigo, doctor Montúfar, de algunas de ellas en la universidad. Hay patrones que se repiten y a lo largo de la historia y la experiencia de otros hipnoterapeutas hay patrones que tienen repetición. ¿Por qué la ciencia no los ha tomado en cuenta como para hacer un estudio serio y de una vez por todas darnos más luces sobre el tema? Mira, Rafael, mi área de conocimiento básicamente es la física. Conozco muy poco de todo lo que tiene que ver con psiquiatría y psicología, pero entiendo yo que el cerebro humano es una cosa sumamente complicada. Todavía no lo conocemos. Se sabe mucho ahora justamente, es un tópico de investigación mucho en Estados Unidos y en Europa, todo lo que es las falsas memorias a través de estos métodos de hipnosis. Creo que sí se está procediendo a hacer investigación seria. Creo que temas como este son temas que atraen mucho a la población, y lo cual distorsionan un poco. Una forma de escape podrían ser para problemas. Distorsionan un poco lo que pudiera hacer a la ciencia, ¿no? Yo les consideraría temas que se pudieran llamar pseudociencia, ¿no? Doctor Tomaselli, desde el punto de vista psicológico y científico, ¿se ha comprobado eso? ¿Se ha comprobado la reencarnación? Es muy difícil hablar de una comprobación científica, especialmente si hablamos del positivismo científico, ¿no es cierto? Comte había previsto el hecho de que el espíritu humano no debe buscar el ser mismo de las cosas, sino contentarse con aquellas verdades obtenidas de la observación y de la experimentación. Ahora, lo interesante de esto es que esa misma observación y esa misma experimentación nos han llevado a conocer elementos fundamentales de lo que nosotros vemos, de este lado fenomenológico de la realidad. Efectivamente, lo que vemos es muy poco, ¿no es cierto? Y es muy difícil categóricamente decir, mira, esto existe. Es más bien una cosa de una opinión personal subjetiva. Ahora, desde el punto de vista de la psicología clínica, bueno, debo decirles que yo lo que hago es regresiones subconscientes terapéuticas. Hay que hacer una diferencia entre lo que son regresiones, ¿no es cierto?, y un proceso terapéutico, una regresión dentro de un proceso terapéutico. En ese sentido, sí, efectivamente, a lo largo de algunos años y de manera más bien aleatoria, sin buscarlo necesariamente, han habido pacientes que, debido a esta propiedad fundamental de la mente, que es asociativa, es decir, por eso es que aprendemos todo lo que aprendemos, en base a estas asociaciones, ¿no es cierto?, la persona ha ido llegando o ha llegado efectivamente a relatar lo que aparentemente es una vida pasada. Eso no es una prueba científica, pero tampoco no es una refutación al tema. Es decir, el caso mío, la postura mía es que hay una probabilidad de que esto exista efectivamente. ¿Por qué? Porque en el año 51 un neurocirujano llamado Robert Penfield de la Universidad de Montreal en Canadá, él encontró que en las neuronas habían dos componentes fundamentales: el componente perceptual, ¿no es cierto?, aquello que es captado por los sentidos, más un componente importantísimo para los psicólogos, el componente emocional. Cuando en un relato aparece este contenido emocional, es decir, no es un relato solamente de aquello que hemos visto o que hemos oído, sino que hay una emotividad contenida en el relato, entonces desde el punto de vista psicológico y psicoterapéutico tiene importancia. En ese sentido, sí he encontrado yo, como le digo, no ha sido una búsqueda específica hacia la reencarnación, hacia una vida pasada, ¿no es cierto? Pero sí he encontrado yo que han habido componentes perceptuales y emocionales con remisión de síntomas. A lo que los psicólogos nos dedicamos en la práctica clínica es buscar que el paciente mejore. Y si el paciente mejora porque ha hecho una regresión, es decir, ¿de qué se trata este tema de la regresión? Volver a un momento doloroso, asustante, intimidante, etcétera,
que mantiene al individuo en conductas repetitivas, o de miedo, o de pena, ¿no es cierto?, etcétera. Y cuando un paciente mejora, esa es la prueba para el psicólogo de que está por buen camino. Las regresiones terapéuticas que yo practico no son necesariamente a vidas pasadas, eso es algo importante de notar, pero de manera circunstancial han ocurrido y he encontrado que efectivamente algunos pacientes mejoran sus síntomas. Gracias, doctor. Monseñor Arregui, la posición de la Iglesia frente a esto. Es bastante sencilla, es decir, nosotros entendemos que el hombre está llamado a un encuentro final con Dios cuando termina su vida, y eso implica una sed de infinito en todo hombre. Y por eso en ciertas regiones orientales surgió esta teoría de la reencarnación, porque la vida parece muy precaria, muy corta, y entonces parece que tuviera que haber una segunda oportunidad. Y eso llegó a ser tan elaborado que propiamente llegó a influir en una rígida estratificación social, como es conocido en la India, las castas, todo eso es que alguien va progresando de una casta a otra, de una vida a la siguiente. Pero desde luego eso implica entender el cuerpo humano en su combinación con el espíritu como una especie de funda desechable. Es algo que en un rato dado, si ya se usó y se bota y después empieza después, resultaría una cosa que le quita dignidad al conjunto de la persona humana, el entender que uno de sus componentes fundamentales, como es la dimensión corporal, resulta así intercambiable, digamos. Y sería también, de alguna forma, una pérdida de la dignidad de la persona entera cuando un espíritu puede iniciar una nueva experiencia vital sin el menor recuerdo de lo anterior y sin ninguna responsabilidad de lo que hizo antes, porque se ha hablado, ¿verdad? Algunos por ahí han dicho, es que uno debe tener oportunidad de rectificar sus errores, pero ¿cómo los va a rectificar si ni siquiera se acuerda de ellos? Si la única forma de acordarse de ellos son estas regresiones que hemos visto los propios testigos con mucha honestidad, dicen, no sé, será mi imaginación, no será. En todo caso, la postura de la Iglesia es que cada uno de nosotros tiene un alma que le define en su personalidad y que cuando termina la vida ingresa en la eternidad con Dios o a espaldas de Dios, pero pasa a una dimensión distinta que ya no es reciclable, digamos. La cosa de reciclar es una cuestión muy actual para determinados productos que pueden llegar a ser contaminantes de la naturaleza, pero no es esa la característica del ser humano. Doctor Bonfanti, usted como psicólogo, teólogo y regresionista, ¿qué piensa sobre este tema? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, básicamente, tratando los casos, ¿no? Hacemos un poco de investigación, ya que la investigación es la que da las pausas para seguir adelante en los tratamientos, en el avance de la psicología moderna. Es así como, utilizando el método científico, tratamos de comprobar lo que hacemos, ¿no? Es así que al realizar el caso de Pedro, tratamos de comprobarlo y tenemos muchos datos que nos dan la certeza de la información que él nos dio existió en algún momento, en algún lugar. Y la pregunta está por qué existió y por qué está dentro de la mente de él, cómo la obtuvo. Hay teorías que nos dicen que es por la memoria genética, pero por genética no podemos llegar a esa información en el caso de él. Memoria prenatal, él nunca, los parientes, los padres, no estuvieron en esos lugares. La información es difícil que haya entrado en las etapas prenatales de vida. Entonces, buscando otra teoría, la teoría de vidas anteriores, podemos encontrar muchas de las razones y las causas que nos llevan y nos motivan a creer que esto puede ser cierto. Doctor, ¿usted tiene pruebas? Pruebas, bueno, comprobaciones, pruebas como las que hemos hecho con este caso, algunas. ¿Pero tiene la convicción de que existe la reencarnación? En mi caso, sí. Bastante cierta. Y pues, no siempre, en todos los casos, es un mínimo porcentaje de casos se puede dar la certeza de que esto puede darse. Porque existe mucha fantasía,
existe mucha memoria de otro tipo. ¿Uno se puede inventar? ¿Sí? Perdóneme que le interrumpa. ¿Uno se puede inventar una historia y...? Hay mucha fantasía también. Entonces, utilizando ciertos procedimientos y un método terapéutico a lo largo de la serie de sesiones que uno va teniendo con una persona, uno puede llegar a comprobar ciertas cosas. Pero en una sola sesión es imposible demostrar algo o sea, algo que se está dando y no puede aseverarlo así en un momento dado. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes. Hemos escuchado las opiniones, acá estoy, hemos escuchado las opiniones de cada uno de nuestros invitados desde el punto de vista, queremos aclarar, de cada uno, porque cada uno ejerce una profesión diferente y tiene una forma diferente de pensar. Así que creo que, Rafael, por el momento nos vamos y retornaremos con más. Así es, entendiendo que como el tema es un tema polémico, en el próximo bloque va a haber una discusión propiamente entre nuestros panelistas, preguntas, respuestas, hay ya algunas llamadas telefónicas que han llegado y que las van a responder nuestros panelistas, el que quiera contestarla, entendiendo, como decía, que en el desarrollo del programa no se va a hacer pues alusión a la persona, es decir, no hay un ataque o una confrontación entre personas, sino es por el tema en sí que se está desarrollando. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Entramos en la parte interesante del programa, ya la discusión de fondo. La primera pregunta, Monseñor Arregui. Usted mencionaba en su exposición que estas son ideas o filosofías probablemente del Medio Oriente, del Oriente Lejano, me entendía yo de alguna forma hinduistas. Hinduistas. Sí, sí. Nuestras culturas indoamericanas también tienen un recuerdo de vidas anteriores. En las investigaciones que hemos hecho, propiamente el Chiri, por ejemplo, nuestra cultura que tiene que ver con nosotros, decía que dependiendo de las acciones que haya cometido la persona que ha fallecido, esto le servirá para regresar en un cuerpo bueno, en un cuerpo defectuoso y con grados de dificultad en la próxima vida. Sí, yo me refería en el sentido de que es en el hinduismo propiamente donde hay una elaboración ya realmente sofisticada, detallada de todo el tema de la reencarnación, de tal modo que existe pues unos grados determinados y todo. Ahora, donde quiera que se busca una explicación o una salida a esa sed de infinito que me refería, pues de una u otra forma se van presentando estas manifestaciones. Y el caso que he leído en alguna biografía, por ejemplo, el general Patton, él estaba convencido de que él antes había sido Aníbal y después Napoleón y después había encarnado sucesivamente grandes guerreros, ¿verdad? Y él por eso es que se sentía sumamente a gusto precisamente en la Guerra Mundial. Entonces, son de estas cosas que pueden adquirir unas manifestaciones pluriformes, porque a la final el hombre, más allá de lo que dice el título del programa de ustedes, más que un enigma pareciera que es una cosa con un poco de ingenio podemos resolver. El hombre es en realidad un pozo, es un misterio. Cada persona tiene tal riqueza interior que pueden darse manifestaciones sumamente desconcertantes a veces, y desde luego nunca terminamos ni siquiera de entendernos a nosotros mismos. Digamos, somos más de lo que entendemos, y en ese sentido queda siempre un margen para toda una amplia serie de teorías que van surgiendo y convicciones que se van generando según la sensibilidad y las experiencias de cada uno. ¿Qué nos dice el doctor Bonfanti? No, yo solo quería, como estudioso, ¿no?, de la teología, de la Biblia, que teología no solo estudiar la Biblia, sino estudiar muchas religiones, ¿no?, el estudio de Dios. Y quería, pues, como Monseñor, representante de Iglesia, que nos interprete algo que yo escogí, un fragmento, ¿no?, de Mateo, en que se refiere y lo dice textualmente, dice: todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino, hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. O sea, cuando se hace la referencia de Juan, es el profeta Elías que había de venir
yo lo puedo interpretar como ser parte de una reencarnación de Elías en Juan. ¿Cómo lo podemos...? Eso normalmente se entiende en el sentido de que Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo y una señal del tiempo mesiánico es el regreso de Elías. Cuando viene Juan el Bautista y anuncia que el reino mesiánico está cerca, entonces el Señor da la lectura exacta de cómo era la espera del regreso de Elías. Elías regresó en Juan, es decir, la figura que ya inaugura el tiempo profético no es físicamente el mismo Elías, sino es un profeta que, arrastrado en el carro de fuego del Espíritu Santo, abre una nueva etapa. En ese sentido, la identidad personal entre Elías y el Bautista, que es lo que vendría a cuento, significaría una lectura que no es la que comúnmente hacen los teólogos de este pasaje. Pero se puede un poco interpretar a cada uno en su nivel intelectual, de conocimientos, de profesión, estudios. Y pues yo lo puedo interpretar también, ¿no? Como que es una reencarnación de Elías en Nosotros Juan. entendemos ciertamente que la Biblia es una comunicación divina que se lee en la Iglesia y conforme a la asistencia del Espíritu Santo, y de otra manera la Biblia es un libro tan rico, también tan sugerente, que se puede disparar en un sinnúmero de interpretaciones, algunas bastante especiales, en fin, hay de todo, ¿verdad? Pero realmente la Biblia es entregada a la Iglesia y hemos de entenderla los católicos tal y como toda la Iglesia la percibe, la comprende, y es ruta un poco para la vida cristiana. No nos está en cierta forma confundiendo un poco, porque entonces, como usted dice, padre, tiene su interpretación, la católica tiene su interpretación, pero entonces yo me confundo cuando encuentro en el Eclesiastés, que usted sabrá, padre, estos versículos que dicen qué es lo que hasta aquí ha sido, lo mismo que será, qué es lo que se ha hecho, lo mismo que se ha de hacer. Nada es nuevo en este mundo, ni puede nadie decir, he aquí cosa nueva, porque ya existió en los siglos anteriores a nosotros. No queda memoria de las cosas pasadas, mas tampoco de las que están por venir. Habrá memoria de aquellos que vendrán después, a lo último. Este es un ¿Cómo lo texto interpreta, padre? formidable, porque este es un texto en el cual va un poco exactamente a dar en la cabeza a lo que hoy día entendemos nosotros como el curso de la historia. Nosotros imaginamos la historia como un continuo progreso, como algo que está descartando lo anterior y haciéndolo cada vez mejor y más perfecto, lo cual sucede en una pequeña dimensión de nuestra vida, que es la dimensión técnica, ¿verdad? De hecho sucede, y de eso se generaliza. Pero el Eclesiastés está dando a entender que en realidad el hombre no cambia, que nosotros podemos encontrar que los mismos sentimientos y las mismas experiencias sumamente parecidas, que nos parecen tan modernas y tan originales, en realidad uno busca en un estrato mesopotámico, digamos, y encuentra allí la psicología y las situaciones humanas y los dramas y los sufrimientos, más o menos prácticamente calcados. Por eso dice, nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que el sol ha visto, digamos, en su tiempo anterior, es la misma naturaleza humana, la misma personalidad de los hombres, que por último tiene pues una identidad que es inconfundible y que de alguna forma se repite a sí misma. ¿No será esa la identidad del alma, del espíritu? La simplificación de esta profunda visión de la limitación de la persona, junto con su enorme infinitud, como antes decía, o su aspiración a eso, es esas interpretaciones que tipo de ciclos históricos que son repetitivos. De eso hay mucho, y eso sería un poco como un empobrecimiento de esta visión en profundidad de lo que es el hombre como un alcance relativamente siempre limitado. Gracias por sus llamadas, tenemos muchas, y una de ellas, que se la quiero hacer al doctor Tomaselli, dice: ¿por qué el cuerpo de ahora no tiene memoria de vidas pasadas? Bueno, gracias, Marisol. Esa es una interesantísima pregunta. Empecemos por partes, ¿no es cierto? En psicología conocemos que hay un lado gigantesco en el ser humano, el lado del inconsciente. Si yo te pregunto a ti qué hiciste hace un año este mismo día y a las
5 para las 10 de la noche, seguramente me va a decir no recuerdo. Claro. Es porque este inconsciente efectivamente recibe toda la información a lo largo de la vida y no necesariamente tenemos que estar conscientes de todo eso. Es más, no debemos estar conscientes, porque eso nos quitaría esa temporalidad necesaria en el devenir. Hoy en día en psicología y medicina se habla más bien del cuerpo-mente, ¿no es cierto? No se habla solamente de esta estructura maravillosa biológica que conocemos, sino de el funcionamiento global de todo lo que son las funciones intelectivas, automáticas y también del discurso, ¿no es cierto? Y del funcionamiento del cuerpo humano. Hay muchísimas preguntas que en medicina y en psicología no tienen todavía respuesta, como en ciencia. Carlos seguramente estará de acuerdo conmigo. El tema es que efectivamente no recordamos. Hay un mecanismo de defensa del yo, de esta sensación de ser uno mismo, que hace que olvidemos especialmente aquellos elementos de nuestra vida o aquellos hechos de nuestra vida que resultan ser muy dolorosos, asustantes, que promueven o provocan conductas patológicas, podríamos decir. Y justamente... Perdóname que te interrumpa, justo ahorita lo que me estás diciendo, tengo otra pregunta con respecto a esto que dice. ¿Es posible que en la conciencia actual de esta vida se sepa quién fue en vidas anteriores sin hipnosis? Es muy difícil. Lo que pasa es que, como decíamos hace un momento, la fundamental capacidad mental de hacer asociaciones nos llevan paulatinamente a los terapeutas a encontrar momentos pretéritos, ¿no es cierto? De pronto podría alguien, has oído tú de la expresión esta del déjà vu, ¿no es cierto? Ya vivido, ya visto. Hay personas que efectivamente pueden recordar de pronto hechos de su vida y que se encuentran en un sitio X y que les parece sumamente familiar. Pueden ocurrir, pero son chispazos, ¿no es cierto? Dentro de un proceso terapéutico el asunto es muchísimo más elaborado. Claro, más con... Sí. Para el doctor Montúfar hay una pregunta interesante. ¿Cómo se justifica la superpoblación con esto de la reencarnación? Usted, doctor Montúfar, pues evidentemente el tema de la reencarnación no es para usted, pero no puedo justificar, pero yo creo que viene al punto. Yo creo que hay algunas cosas tan interesantes a notar y observar. Primero, acerca de la población de la Tierra. El planeta Tierra tiene aproximadamente 4.000 millones de años. La civilización, como nosotros lo conocemos, tiene aproximadamente 10.000 años. A través de este tiempo, la población de la Tierra ha mantenido una población hasta, digamos, al año de la época de Cristo de unos 300 o 400 millones de habitantes. A partir del 1500 hay un crecimiento exponencial de la población hasta la presente población, que es aproximadamente de 6.000 millones de habitantes. Si uno hace un cálculo, uno puede concluir que en la Tierra han vivido entre 60.000 y 80.000 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad han vivido a partir del 1500. Esos números en sí a mí ya me ponen preguntas en que cómo funciona y a la mecánica, llamémosle, de la reencarnación. Además es interesante tomar en cuenta lo siguiente, que si cada uno de nosotros tenemos 2 papás, 4 abuelos, etcétera, y nos vamos solo a la época así mismo de Cristo, en el año 400, uno hace un cálculo que es 2 por 2 por 2 y multiplica 64 veces, sale un quintillón de antepasados. Obviamente en la época de Cristo había 400 millones de habitantes, quiere decir que nosotros tenemos una base genética súper común, que cada uno de los habitantes de la Tierra nosotros tenemos 10.000 millones de veces en nuestros, lo cual puede explicar lo comunes que somos como seres humanos. La memoria esta universal que podríamos tener adentro de nosotros. Llamar. Pero simplemente a mí los números no me explican esta teoría de la reencarnación. Entiendo yo, y que me expliquen ustedes, de que entiendo que la reencarnación incluye reencarnación en otras especies, en otros animales, según entiendo, porque si no los números simplemente no van a dar. Bueno, esas son algunas tendencias deformativas de la teoría original, ¿no? De la doctrina original de la reencarnación. No existe eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo explicas? Tomando en cuenta más que todo que más o menos en el año 1200 hubo la Gran Peste, donde la población de la humanidad crece de 500 millones a 200. ¿Qué pasó con toda esta gente? ¿Tuvo que ir a una lista de espera hasta que haya nuevos... Probablemente. ¿De dónde aparecen de pronto 6.000 millones de almas, no? Quisiera que si alguien me pudiera explicar. Muy interesante. Me parece muy interesante tus inquietudes. El asunto es que hay muchísimas cosas que todavía no se explican.
Si bien no podemos explicar científicamente el tema, mucho menos desde el positivismo científico, ¿no es cierto? Generalmente yo hago una pregunta a mis pacientes en determinado momento y es: explícame el color azul, ¿qué es lo que es el color azul? Hay conceptos, como bien decía Sartre, que son inacabados, y el hombre muchísimo más. Los átomos de un ser humano en el lapso de un par de años han cambiado en su 90%. ¿A dónde van? ¿Dónde está ese recambio? Sin embargo, de que hay una secuencialidad increíble, hay una lógica, hay un objetivo, hay un know-how implícito, es decir, hay una inteligencia sumamente superior que está funcionando ahí. ¿Quién me explica eso? Sin embargo, aquí estamos, ¿no es cierto? La postura mía en este caso es que así como no podemos explicar científicamente el tema de la reencarnación, tampoco la podemos negar científicamente. Básicamente. Rápidamente, ya para concluir, porque ya veo que nos están cortando la cabeza, el tiempo desgraciadamente es nuestro peor enemigo. Doctor, no, supuestamente entonces no hay, la teoría de la reencarnación no es completamente probada. Hay cosas en ciencia que no están probadas o que no están vistas. Un átomo, sí, ahí está, pero no lo podemos ver, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cuál sería su interpretación? ¿Una sola vida? No, estamos en la investigación, seguimos en la investigación, encontramos datos bastante interesantes, pero cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Mira, hemos visto este caso de este muchacho, muy interesante por cierto, con unas coincidencias bastante interesantes, y cada uno tendrá bastante que pensar en ello. Yo no entiendo cómo la mente de un chico de 15 años puede inventarse algo tan... O sea, que se invente que fue un rey, que se invente que tuvo mucho dinero, que se invente historias que leyó, que ve en la televisión, pero que se invente una historia de un campesino ignorante, analfabeto, con nombres de una mujer con la que vivía en una pobreza absoluta, en un lugar que nunca ha estado, me parece un poco... Eso es lo que decía Edmundo, o sea, estamos en la investigación, no se puede ni afirmar ni negar, pero seguimos adelante. Eso es lo único que nos queda. Quisiera... La duda, nos quedamos con dudas. Hay un argumento que utilizan mucho las personas que creen en reencarnación, Monseñor, que es: ¿qué hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro? Es un acto de reencarnar el mismo espíritu que habitó en el cuerpo de Lázaro, que hacía 4 días había salido y volvió a regresar. ¿Cómo explicaría esto? Sí, hay varias resurrecciones de este orden y son resurrecciones, digamos, del mismo sujeto, porque Lázaro era un hombre que recordaba perfectamente quién había sido antes de morirse y después siguió funcionando. Por eso sería propiamente un acto de reencarnación. No, es de resurrección propiamente. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Reencarnar significa es volver a entrar que hay otra carne, o sea, es no es una repetición, es otra unidad la que se... Es volver a encarnarse, entonces, el acto. Ahora, yo digo, es interesante sobre todo la investigación, es decir, la apertura a las interrogantes, ¿verdad? Y seguirlas explorando. En ese sentido, la certeza que tenemos por fe de qué es lo que sucede con el espíritu y con las personas cuando se mueren, no quita que todos estos fenómenos que no tienen una explicación acabada deban seguir siendo explorados y analizados, ¿no? Las Pampas, por cierto, es una población que me parece que pertenece también a la provincia de Cotopaxi. Hay unas pampas ahí hacia la costa, hay otras pampas también en Imbabura. Es decir, la investigación se vuelve un poco difusa cuando... Pero él mencionó... parte de unos... No, pero él mencionó Babahoyo, él muere en Babahoyo, en la ciudad de Babahoyo atravesando la calle. Sí. Bueno, en todo caso, como de la riqueza, digo, de todas estas memorias que se han dicho, etcétera, ¿no? O sea, cuando estábamos hoy escuchando eso, comentábamos un poco por ahí, bueno, es un poco inconsistente, o sea, da curiosidad, pero no parece como que hubiera por ahí una probabilidad, digamos. Eso desde el lado puramente empírico. Además de la ciencia, yo estoy de acuerdo con el doctor acá, tiene que haber otros niveles de conocimiento que son igualmente válidos y que pueden ser contrastados con el razonamiento. Como ven, el tiempo ha comido el programa. Nos hubiera querido seguir
hubiéramos querido seguir conversando, discutiendo esto un poco más. Creo que nos faltó entrar más en calor. Podría hacer la pauta para un siguiente programa con los mismos panelistas, si así podría entenderse que podríamos continuar en la misma tópico, en el mismo tema. Y simplemente que esto queda abierto, es decir, como dice Monseñor Arregui, esto sí debe de investigarse. No queda el programa, este programa no quiere tomar un balance o una conclusión de que sí existe la reencarnación o no existe. Queda abierto el tema, quedan ustedes en su libertad para tomar la decisión final o por lo menos pensar en estos temas. Por lo menos pensar, hay libros, hay literatura, por favor, hay literatura seria, hay mucha charlatanería también sobre el tema. Es importante siempre basarse en bases sólidas, en bases certeras, y pues ojalá que todos lleguemos a una conclusión. Lo que sí es importante es pensar en el más allá. Definitivamente todos vamos a regresar a Dios. Siempre he insistido, la oración es muy importante en nuestras vidas, no dejemos de hacerlo. Invito a todos los que están escuchando a que lo hagamos y que meditemos en el tema. Y ojalá que la ciencia también nos ayude a llegar a esta misma conclusión, que se lo tome en serio, es decir, que se lo tome como un elemento más de investigación. Marisol. Bien, pues hemos llegado al final. Les queremos agradecer muchísimo sus opiniones, les queremos agradecer muchísimo sus llamadas y les queremos invitar también a nuestro próximo programa el próximo mes. No lo olviden, estaremos hablando sobre los ángeles. Así que desde ya, si tiene alguna experiencia, opiniones o quiere saber algo, llámenos. Estamos atentos a eso y para eso estamos aquí, para escucharlos y conversar con ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, a nuestros invitados y a ustedes desde sus casas. Que tengan buenas noches. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.